Muy bien. Vamos a resolver entonces esta primera parte del problema porque después tiene una segunda parte. Los problemas son un poco más larguitos. ¿Ya? Muy bien. Dice, un disco homogéneo de masa M y radio desconocido R se encuentra unido por su centro de masa a un resorte de constante elasticidad K y a un amortiguador de constante amortiguamiento B. El disco se pone a oscilar en rodadura pura, o sea, rueda sin deslizar. Nos piden la ecuación diferencial de traslación del centro de masa del disco. Bueno, este es un problema parecido al que nosotros hemos hecho ya anteriormente, y como hay amortiguamiento, lo que vamos a hacer es analizar el problema bajo el punto de vista dinámico, porque bajo el punto de vista energético va a ser muy complicado, ya que la energía mecánica no se conserva. Cuidado ahí, no te olvides. Ahora, ahí como está en reposo en la posición de equilibrio, no hay fuerza recuperadora, tampoco hay fuerza amortiguadora. ¿De acuerdo? Ahora, si en algún momento el resorte se encuentra estirado o comprimido, pero en ese instante la velocidad del cilindro o del disco es cero, entonces en ese instante habrá fuerza recuperadora, pero no habrá fuerza amortiguadora. La fuerza amortiguadora, recuerda que es directamente proporcional a la rapidez que tiene el cuerpo. Al no haber rapidez, no hay fuerza amortiguadora. Mucho cuidado. Bien, entonces para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar el disco, ¿de acuerdo? De esta manera. Y solamente voy a dibujar el disco. Ahí está el disco. Y vamos a colocar acá el eje sobre el cual está moviéndose, que viene a ser el eje X. Y lo que vamos a hacer es separarlo. Vamos a ubicar, como ya hemos hecho anteriormente, una ubicación arbitraria respecto a la posición de equilibrio. En este caso, vamos a hacer lo siguiente. Esta viene a ser para nosotros la posición de equilibrio. Y lo que vamos a hacer es ubicarlo en una cierta posición, digamos a la derecha, para tener una posición positiva. Ahí está. En esa posición, el cilindro lógicamente se está moviendo con una cierta velocidad. Esto viene a ser, ahí está. Y su velocidad, obviamente del centro de masa, digamos que está viajando hacia la derecha, estaría así. Este es X. Entonces recuerda que este cilindro está girando. Y lógicamente tiene pues un alfa. Tiene un alfa y un A, que es la aceleración. Entonces, ¿cuáles serían las fuerzas que están participando? Bueno, tenemos en primer lugar, ya que se estira el resorte, tenemos la fuerza recuperadora. Ahora, como el cilindro se está moviendo para la derecha en ese instante, la fuerza amortiguadora, recuerda que debe estar en contra de la velocidad. Ahí está. Luego, como está en rodadura pura, habrá fuerza de fricción. Digamos que la fuerza de fricción apunta hacia la derecha. Como ya tú recordarás, la fuerza de rozamiento tú la puedes dibujar para cualquier sentido. ¿De acuerdo? Luego tenemos el peso y la normal. Bajo el punto de vista dinámica, tenemos este conjunto de fuerzas. Ya está. Dinámicamente este vendría a ser el conjunto de fuerzas que están participando. Acá estaría la normal, acá estaría el peso
Y acá tendríamos las fuerzas. Ya está. Entonces, acá tendremos K por X. Acá tenemos B por X punto, donde recuerda que X punto es la velocidad, ¿correcto? Y esta viene a ser la fuerza de fricción. No te olvides, fuerza de fricción estática, ya que no hay deslizamiento. Este vendría a ser el peso, que es mg, y por acá estaría la norma. Este vendría a ser entonces, bajo el punto de vista dinámico, ¿correcto? El diagrama de cuerpo. El centro viene a ser el centro de masa. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es establecer nuestras ecuaciones dinámicas. ¿Cuáles son nuestras ecuaciones? Entonces ponemos por acá así. Sumatoria de fuerzas. O vamos a empezar primero con el torque para no olvidar. Sumatoria de torque respecto al centro de masa igual al momento de inercia respecto al centro de masa por alfa. Entonces, bien, si nosotros obviamente tomamos el torque respecto al centro de masa, nos vamos a dar cuenta que la fuerza recuperadora, la fuerza amortiguadora, el peso y la normal pasan por el centro de masa y la única que genera torque sería en este caso la fuerza de rozamiento, que está girando, tiene una orientación contraria a alfa. Entonces sería menos la fuerza de rozamiento estática multiplicado por la distancia que sería el radio, debe ser igual al momento de inercia. Recuerda que para un disco es m por r cuadrado entre 2 y todo multiplicado por el alfa. Ya está. Listo. Esa vendría a ser en este caso la relación que tenemos ahí. Ya está. ¿Ok? Muy bien. Ya está. F estático, como está en contra alfa, sería fuerza por distancia, que es el radio. Y esto debe ser igual al momento de inercia, que sería m por r cuadrado entre 2 multiplicado por alfa. Ya está. Esa sería la ecuación. Muy bien. Ya está. Pero no olvidemos la relación que hay entre la aceleración del centro de masa, ¿correcto? Y el alfa. Recordemos que la aceleración del centro de masa, que lo voy a llamar A, resulta ser alfa por R. Entonces, de acá nosotros podemos sacar la siguiente relación. Tenemos entonces que menos F estático resulta ser igual a M, pero un R se cancelaría acá. Y tendríamos acá que el F estático sería igual a M multiplicado por R por alfa, que sería la aceleración, dividido entre 2. Ya está. Y esto lógicamente por la ecuación que viene a continuación. Primero la dinámica rotacional, ya que este disco se traslada y gira al mismo tiempo. Por lo tanto, estamos aplicando la segunda ley de Newton, ¿correcto? Tanto en rotación como en traslación. Ahora tiene la traslación, ¿no? Sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser masa por aceleración. Entonces, a ver, las fuerzas serían menos kx menos kx
menos Bx punto más F estático, ¿correcto? Más F estático, debe ser igual a la masa por la aceleración. Masa del disco por la aceleración del centro de masa. Listo. Por lo tanto, esta primera ecuación con esta segunda ecuación la podemos sumar. Tendríamos entonces la ecuación 1 más la ecuación 2. Y tendríamos que la fuerza de rozamiento estática se cancela y vamos a tener menos Kx menos Bx punto, ¿correcto? Igual a M medios más M sería 3M medios. Y todo por la aceleración A, que recuerda que A, como está en el desplazamiento lineal, sería X2 puntos. Entonces acá sería X2 puntos. Listo. Ya tenemos en este caso la relación. Y como nos están pidiendo la ecuación diferencial, entonces ya podemos nosotros pasar todo al otro lado y decir 0 igual, a ver, entonces por acá, vamos a hacerlo mejor al otro lado. Acá tendríamos entonces 0 igual a 3 mx2 punto entre 2 más bx punto más kx. Y con esto tendríamos entonces que 0 es igual a x2 punto más, al dividirlo entre m, esto quedaría 2b entre 3m, x punto, más, si lo dividimos va a ser 2k entre 3m. Y listo. Con esto ya tengo la ecuación diferencial para este movimiento. Y así, cualquiera que sea el sistema, lo que tenemos que hacer es aplicar la dinámica. Si hay dinámica rotacional y traslacional, se hace lo mismo. Hay veces hay solamente dinámica rotacional. Depende del problema. Bien, y con esta situación podemos nosotros asegurar lo siguiente. Podemos decir que en este caso 2 beta sería 2b entre 3m, ¿sí? Por lo tanto, podemos tener el beta que sería b entre 3m. Y por otro lado también tenemos la frecuencia angular. Que sería el W sub 0, ¿no? El W sub 0 al cuadrado resulta ser 2K entre 3M. Si queremos reconocer los elementos. Bien, esa sería entonces la ecuación diferencial. Ahí está. Esta sería entonces la primera parte del ejercicio. Listo. Ok. Miguel, está bien lo que tú estás diciendo, pero ten cuidado que cuando tú tomas el pivote, el momento de inercia tendrá que ser respecto al pivote y tendrás que aplicar Steiner.
Por eso no es recomendable tomar el pivote. ¿Está claro? Ya, mucho cuidado. Por eso no es recomendable. Ya, no es recomendable. Hay veces cambian el pivote, pero se olvidan de aplicar Steiner, entonces ya sale otra cosa. Entonces no es recomendable. Además, si tú te das cuenta, al tomar, obviamente se eliminan las fuerzas, la mayor cantidad de fuerzas, ¿no es cierto? Sus momentos, ¿no? Sus torques. Muy bien. Listo. Hasta ahí entonces. Visítanos en nuestra página web, contáctanos a través del WhatsApp y síguenos en nuestras redes sociales. Ponle garra a tus estudios con Clasper y supera tus límites.